Y luego abrir sus Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 13. Y es decir, hemos llegado al último capítulo de esta hermosa carta escrita por el apóstol Pablo, ¿no? La segunda carta a los Corintios, ¿no? Entonces, capítulo 13 consta de 14 versículos, los cuales vamos a estar desarrollando esta noche. Y de esta manera nos despedimos del estudio de verso a verso de esta carta, y luego estaremos iniciando un nuevo libro, la Biblia, de la misma manera, estudiando verso a verso, capítulo por capítulo. ¿Sí? Entonces, ¿estamos todos ahí? Sí, ya estamos en 2 Corintios capítulo 13. Gracias a Dios por esta carta. ¿Sí? No tanto puedo decir gracias a Dios por el pecado de los hermanos de Corinto, porque no tanto es así, pero ciertamente esta carta se da en respuesta a algo, a una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? La iglesia de Corinto, si podríamos decir, era una iglesia carnal donde había pecado y debía ser corregido, ¿no? O sea, a veces decimos, todas las iglesias están llenas de pecadores. Sí, cierto, eso es cierto. La iglesia no está llena de perfectos, ¿no? Está llena de pecadores. Pero pecadores que están buscando de Dios para que sus pecados, sus vidas sean restauradas, corregidas. Un Dios que nos está llamando a tener vidas de santidad, vidas de perseverancia, arrepentimiento si de pronto estamos en pecado, ¿no? Entonces que Dios dice, mi iglesia está llena de pecadores, por lo tanto ahí queda, ¿no? Qué bien, no, cierto, en la iglesia de Corinto había pecado y ese pecado debía ser corregido. ¿Y quién se animó a corregirlo? ¿Quién mejor que Pablo, ¿no? Pablo como fundador, como iniciador de esta iglesia, como padre espiritual, por así decirlo, como responsable, mentor, apóstol, pastor, ponle el título que quieras, pero él tenía esa responsabilidad de hacer algo por esta iglesia. No algo en sus fuerzas, sino algo en el sentido de llevar una palabra de parte de Dios a esta iglesia. No le vienen con el chisme, pero sí le vienen con las noticias, los de Chloe. Eso vemos en la primera carta donde decían, la iglesia está de cabeza. La iglesia está en división, la iglesia hay inmoralidad, en la iglesia, en la Santa Cena, algunos comen pollo a la brasa, otros comen huevo frito. En la iglesia, el que habla en lengua se cree más espiritual que el otro que de pronto tiene don de servicio. Todas esas cosas había en Corinto, ¿no? No dista mucho de las iglesias de hoy en día, no digo de nuestra iglesia, podemos incluirlos, las iglesias de hoy en día, porque hay de todo, ¿no? No dista mucho porque quizás en menor o mayor porcentaje, pero en toda iglesia de alguna manera hay esas tendencias. Y para eso está la carta de los Corintios, para eso está la palabra de Dios, para justamente hacernos redarguirnos, para poder corregirnos y decir, hey, por este camino no se vayan, sino pongan su mirada en Cristo. Lo que hizo Pablo. Entonces Pablo se anima a corregir este pecado que había en la iglesia, esta serie de pecados, pero al mismo tiempo se mete en un pleito, ¿no? Porque la iglesia no necesariamente corresponde a la carta, la iglesia no necesariamente, no todos quizás, pero no todos necesariamente abrazan en la corrección de Pablo a través de la primera carta. Tanto es así que cuando él hace una visita inesperada, una corta visita, terminó en un conflicto. Tanto es así que Pablo, en humildad, agacha la cabeza, continúa su viaje y decide escribir una segunda carta en base a la información y a lo que había sucedido, ¿no? Y a lo que él había notado y en base a la información que está recibiendo de esta iglesia y que estaban poniendo ciertos calificativos a Pablo. Estaban hablando de su ministerio, estaban diciendo que Pablo era osado por carta, pero que en persona no pasa nada, ¿no? Que ciertamente Pablo no es como los otros superapóstoles que sí calan en el corazón y los otros superapóstoles sí tienen señales, ellos lo ven así, o tienen una experiencia, algo de parte, algo nuevo, y de pronto con esos comentarios estaban desmereciendo el ministerio de Pablo. Pero el asunto no es tanto que Pablo, aunque vemos que en esta segunda carta Pablo ha defendido su ministerio, ha dicho que él es un ministro del nuevo pacto, ha explicado, incluso ha dicho es necesario carta de recomendación, pero más adelante él ha dado características de su ministerio, ha hablado de su debilidad. Y no es que tanto Pablo esté resentido diciendo,
hey, quiero su amor de ustedes, por favor, ámenme, respétenme. No era la intención de Pablo. El problema de fondo era que había pecado. Y que si estaban rechazando la corrección que Dios está haciendo llegar a través de Pablo, estaban rechazando el Evangelio. Y eso es lo que le preocupa a Pablo, de que la iglesia no solo esté en pecado, sino muchos, influenciados por los falsos maestros, estén en rebeldía y estén rechazando a Pablo y por ende el Evangelio. Y eso preocupa a Pablo y él hace de que él continúe con esta serie de exhortaciones de ciertas cosas específicas que él había notado incluso hacia su persona, ¿no? Entonces, básicamente toda la carta es una exhortación de Pablo a que la iglesia se arrepienta del error, a que deje el yugo es igual, a que deje de escuchar a esos falsos maestros, a que deje de su rebeldía, su pecado, y para eso Pablo incluso ha confrontado a los falsos maestros, ha dicho que ellos simplemente están con la lana. Entonces este último capítulo va a englobar todo eso, va a cerrar todo eso, toda esa serie de exhortaciones que hace Pablo. Entonces, si tuviéramos que ponerle un título a este último capítulo, quizás tu Biblia no lo tiene, el mío tampoco, pero si tendríamos que ponerle un título a este tema de esta noche, podríamos decirle, examínense a sí mismos. Eso es lo que básicamente Pablo le va a decir. Cada uno sabe cómo está su fe con Dios. Cada uno sabe cómo está su relación con Dios. Porque no podemos negar, Corinto no es que todos eran pecadores, no es que todos estaban en yugo igual. Había carnales, había espirituales y también había incrédulos, a quienes Pablo le llama naturales. Entonces Pablo va a apelar y va a decir, examínense cada uno a sí mismo. Y esta noche el Señor nos quiere decir que examínate a ti mismo. Amén. Tómalo así, ¿no? No tanto que si de pronto pongo otro ejemplo, no tanto lo tomes diciendo, el pastor me está mandando su indirecta, sino examina, yo mismo, examinémonos a nosotros mismos. Amén. No hay nadie, aparte de Dios y tú, que sepa más cómo está tu comunión con Dios. Porque acá podemos estar sentados y con cara de santos, ¿no? Una aureola quizás aquí. Pero solo Dios y tú sabes cómo está tu comunión con Él. Ni siquiera el pastor. El pastor es limitado. No, yo tengo don de discernimiento. Pero más a eso, solo Dios y tú sabes cómo está tu comunión con Dios. Y el Señor te dice esta noche, examina. ¿Ven? Entonces dice, verso 1 al 2 dice, Pablo va a manifestar su deseo de ir, su promesa de ir, y que esta vez va a ir con severidad. ¿Ya? Como que le habían dicho, ¿no? Vino y como que de pronto agachó la cabeza y se fue, ¿no? Y ahora dice, ya has osado por carta, pero Pablo le va a decir, voy a ir. Y como aquel papá que dice, no, voy a ir, y ahora a veces me queda y digo, ya y voy a ir, ¿no? Pero sabemos, no lo decimos en una maldad, ¿no? Sino lo decimos en un sentido de que voy a ir a corregirte. Y algo así es Pablo, ¿no? Voy a ir por tercera vez. Mira lo que dice. ¿Cuál fue la primera vez? Cuando fundó la iglesia. La segunda vez, cuando no lo recibieron bien. La tercera vez, ¿de quién está hablando? ¿Dónde va a ir? Verso 1 dice, esta es la tercera vez que voy a ustedes. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo el asunto. O sea, todo lo que ellos estaban hablando, ¿no? De su rebeldía. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron. O sea, Pablo todo esto lo ha hecho porque justamente había pecado en la iglesia. Y cuando había pecado, estamos hablando no de un pecado genérico, sino había personas que estaban pecando. Porque a veces cuando decimos había pecado en la iglesia, nadie se hace responsable del pecado, ¿no es cierto? Pero cuando decimos hay personas que están pecando, ya comenzamos a ver dónde estaba. Mira dónde está. Cuidado, cuidado, Julio. Entonces, ya de alguna manera se vuelve un poco más. ¡Ey! Hay pecado, ¿no? Entonces Pablo le dice, ausente escribo, o dice a los que antes pecaron, es decir, a los que han cometido pecado, a los que están en pecado. Y a todos los demás, pero Pablo no se ha centrado solamente en los que han pecado. Ha escrito a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado es contagioso. ¿No es cierto? Es personal, pero es contagioso. Es como la lepra, ¿no? Destruye todo lo demás, pero contagia. Entonces, Pablo está
ha exhortado a los que están en pecado, pero también ha exhortado a la iglesia a que no se una a yugo de sí, bueno, a que no se involucre con el pecado. En su primera carta le dijo, ustedes se enaltecen de tener ahí un fulano que se está acostando con la esposa de su padre. Y ellos decían, tanta gracia hay en nuestra iglesia que hasta él es bienvenido, cuando deberían haber confrontado, corregido, ¿te das cuenta? Aquí todos son bienvenidos, cierto, pero no todo tipo de pecado es bienvenido, no toda persona es bienvenida, pero la palabra de Dios va a tener que corregir a esa persona. No nos vamos a limitar a decir, pero de esto no puedo hablar porque le puede chocar al hermanito o a la hermanita. Tenemos que decirlo muchas veces. ¿Amén? De distintas maneras, pero se tiene que decir. Dice, y a todos los demás que si voy otra vez, ¿qué dice? No seré indulgente. Entonces Pablo está diciendo, esta vez que voy, créanme, no voy a ser indulgente. ¿Con qué? Con el pecado. No va a pasar por alto el pecado. Ya, y uno podría decir, ¿quién es Pablo? Más adelante va a especificar por qué dice esto. ¿No? Pablo no es el dueño de la vida de los hermanos que están en Corinto, pero tiene una responsabilidad por la obra que Dios lo ha llamado a levantar en ese lugar. Y desde ese punto de vista él está diciendo, no voy a ser indulgente con el pecado. Créeme que cuando hay pecado en la iglesia está en peligro y hay algo que hacer. No nos podemos hacer de la vista gorda. Ahora, ¿esa responsabilidad solo lo tendrá Pablo o estos días solo el pastor? ¿Qué opinas tú? Todos. Cuando Pablo corrigió en su primera carta a la iglesia, le escribió a la iglesia, no al pastor que estaba o al líder que estaba en la iglesia, diciendo por qué han consentido este fulano. En todo momento Pablo está dirigiéndose a la iglesia, a los hermanos. Porque el responsable cuando hay pecado en la iglesia no es el pastor, somos todos. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Todos somos llamados a animarnos, exhortarnos, edificarnos, corregirnos, exhortarnos, corregirnos unos a otros. To face, ¿no? Sí. Es decir, si tú conoces a tu amigo y tienes la confianza y la madurez y tú notas que algo no está bien, dilo con toda libertad. No para condenarlo, pero en el amor del Señor. Pero todos somos responsables. Y a su roche, bueno, si el pastor se da cuenta, él le dirá, a veces decimos, pero quizás se le indicaba en decirle, eres tú, por la confianza que tienes, por la amistad que tienes, pero todos, no podemos ser, como Pablo dice, no podemos ser indulgentes con el pecado, no podemos dejar por alto el pecado. Ahora, echemos un poquito la mirada hacia adentro. A veces corregir al costado es un poquito... Es difícil en algunos casos, pero en algunos casos nos vamos a envalentonar y vamos a estar corrigiendo a medio mundo. Es otro extremo. Miremos un poquito hacia adentro. ¿Qué tan indulgente estoy siendo con mi pecado? ¿Cómo estoy tratando el pecado que yo he detectado en mi vida? No pasa nada, eso es poquito comparación con el de Julio. No puedo decir eso. O sea, ¿qué tan indulgente estoy siendo con mi pecado? ¿Lo estoy dejando pasar por alto? ¿O estoy haciendo algo para corregir aquello que no está bien, aquello que el Señor me ha mostrado en su palabra y me ha dicho, hey, corrige eso? Entonces, eso también va para adentro, ¿no? Entonces, Pablo les está advirtiendo que él va a ir por tercera vez y que esa vez él no va a ser indulgente con el pecado. Ya ha escrito bastante, ya les ha instruido en la primera carta, ya los está amonestando, lo está llamando al arrepentimiento en la segunda carta. Ya ha ido por segunda vez y de alguna manera han estado prepotentes con él, porque eso es lo que sucedió con Pablo, no le permitieron y él en su humildad agachó la cabeza, continuó su viaje, pero ahora llega el momento en el que el proceso que todo padre o todo instructor que a veces hace, ¿no? No sé, todos en algún momento hemos tenido un padre, una madre, no todos quizás han disciplinado de la misma manera, pero por lo general el formato es, primero te habla, luego te advierte y luego ¿qué pasa? Te taclean, ¿no? ¿Ya ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Y eso es el mismo proceso, por eso aquí ya digo, vamos a la oficina, es eso. Primero se le habla, se les instruye y luego la disciplina. Algo así también es el Señor con nosotros. O el Señor, de pronto cuando le fallaste al Señor, te cayó el rayo y ya estás mal. No. ¿No es cierto? Primero te habla, te exhorta. ¿Cuándo te habla? En tu devocional.
el domingo, a través del pastor, a través de la predicación, en un devocional, el grupo de oración, pero te está hablando, ¿no? Y de pronto, ¡plam! Señor, ¿qué pasó? Dice, te estuvo hablando el Señor. Y Hebreos dice que el Señor, porque ama, disciplina, corrige. Y la palabra disciplina no es golpe, sino es una serie de instrucciones, pero con consecuencias, que finalmente recaen sobre una disciplina propiamente dicha. O sea, no es, entonces, lo mismo ha hecho Pablo, ha seguido el proceso, ha seguido el protocolo y ahora le está diciendo, chicos, si no se arrepienten, bueno, vamos a aplicarlo. Entonces, verso 3 dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Entonces le está diciendo, no, ustedes están buscando una prueba de que Cristo está hablándoles a través de mí, le está diciendo Pablo, ¿no? O sea, que esto viene de parte de Cristo. Dice, el cual no es débil para con ustedes. Por cierto, le está diciendo, Cristo no es débil, ¿ya? Sino que es poderoso en ustedes. El Señor es poderoso. No es débil. Y a veces nosotros amigos, y lo he dicho muchas veces, el hecho que el Señor no actúe en el acto, le fallé una vez, no pasó nada, ¿no? Le fallé otra vez, no pasó nada, ¿no? Y sigo coqueteando con el pecado, no significa que Dios sea débil, sino que dice, Él es grande en mí, misericordia, y su misericordia, su bondad está llevándome al arrepentimiento, y esa es su gracia, que me está diciendo, hey, ten cuidado, pero finalmente el Señor también, porque ama, disciplina, ¿no? Entonces no es que Él sea débil, no es sinónimo de debilidad, ¿no? Como aquel padre que de pronto le da chance a su hijo. Realmente recaigo sobre este ejemplo, ¿no? No es que el padre sea débil para con su hijo, ¿no es cierto? Sino que también es tolerante hasta cierto punto. Y lo mismo está diciendo, el Señor no es débil, el Señor es poderoso. Verso 4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, aunque pareció de que era débil, ¿no? Cuando Él fue a la cruz, es sinónimo de poder, ¿no? Es sinónimo de... bajo los estándares del mundo, mira, pobrecito, bájate de la cruz, pues a ver si eres el Hijo de Dios. ¿No le dijeron eso? Eso es una apreciación como el mundo ve a Dios muchas veces, ¿no? O como el mundo veía a Cristo. Mira, no dice que es el Hijo de Dios, no dice que es el Mesías, pero está en una cruz. Pero no sabían que el Señor estaba mostrando toda su bondad, pero luego iba a mostrar su poder con la resurrección. Entonces dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, dice, vive por el poder de Dios. La Biblia nos dice que con el poder del Espíritu Santo Él se levantó al tercer día. Entonces es un Dios que está vivo. Entonces dice, pues también nosotros somos débiles en Él. Pues Pablo lo que está diciendo, cuando Jesús va a la cruz y pareciera para el mundo que está siendo débil, está siendo compasivo, está siendo misericordioso. Y no es que la muerte le esté ganando, y no es que los romanos le estén ganando, o el sumo sacerdote le estén ganando y tenga más poder que él, sino que Jesús está siendo compasivo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Pablo fue y agachó la cabeza y no hizo más conflicto en su segundo viaje, no es que Pablo era débil, estaba siendo misericordioso, estaba perdonando, estaba siendo manso, humilde, pero porque esto estaba buscando una reacción en el otro, que puedan ver que Pablo no es prepotente, que Pablo no entra al líder, pero no es que Pablo sea débil, y ahora en su tercer viaje va a mostrar el poder del Señor, la autoridad que le ha dado el Señor. Entonces, la misma línea está siguiendo Pablo, dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Entonces está diciendo, pero, recuerden, no es que sea débil, el poder de Dios estaba en Pablo. Entonces, verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto significa, en simples palabras, examínate si eres cristiano. Pablo no está determinando quién es cristiano o quién no es cristiano. Pablo sabe que la iglesia está conformado, en ese momento la iglesia física, por así decirlo, de Corinto. Dentro de la iglesia había cristianos maduros o espirituales, cristianos inmaduros o carnales, y también había hombres naturales e incluso falsos apóstoles. Y Pablo ahora llama a la reflexión y le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la
fe. Examínate si realmente eres creyente, le está diciendo a la iglesia, y es chocante. Pero lo está haciendo de esa manera para que cada uno pueda examinarse. Vuelvo a repetir, es fácil juzgar. No creo que se sea cristiano, has dicho alguna vez. Ese comportamiento, mira lo que he hecho, y así no creo que sea cristiano. ¿Qué va a ser cristiano así? Eso es fácil. Pero ahora mira hacia adentro. ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente soy creyente? O de pronto quizás solo tengo una fe intelectual. Hoy día me tocó compartir en el colegio Gamaliel, tuvimos un evento por fiestas patrias, y justamente había público abierto, padres de familia, habrá habido, no sé, 100 personas quizás. Hice la pregunta, ¿cuántos creen en Dios? Créeme que el 90% levantó la mano. Pero como profesores nosotros conocemos a muchos de ellos. Unas joyitas, bueno, pero también hay cristianos. Pero la segunda pregunta fue, ¿pero cuántos le creen a Dios? Y sabemos que el cristianismo no tiene que ver solamente con una fe intelectual de la existencia de Dios. Tú le preguntas a cualquier ciudadano, y haz tu encuesta en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, el más del 90% va a decir que es cristiano o que cree en Dios. Pero si tú escarbas un poco más, te vas a dar cuenta que simplemente cree en Dios de una manera intelectual y te va a decir, es que yo no soy religioso. Y te va a decir, es que yo soy católico. Es que yo soy adventista. Pero sabemos que no estamos preguntando cuántos de ustedes pertenecen a tal o cual religión. La pregunta es cuántos le creen a Dios. ¿Y de qué manera yo demuestro que le creo a Dios cuando no solamente creo en su existencia, sino en lo que Él ha hecho por mí? Cuando yo creo su palabra. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no? Dice, no, ni siquiera a sus discípulos, a los judíos que habían creído en Él. Creían, pero dice que Jesús ni siquiera se fiaba de la fe de ellos. Y le dijo, si realmente ustedes quieren ser mis discípulos, guarden mi palabra, perseveren en mi palabra, y la verdad los hará libres, le dijo. O sea, una cosa es decir yo creo en Dios, una cosa es decir yo venir a la iglesia y cantarle, pero la pregunta es, ¿realmente yo le creo a Dios? Estoy creyendo en su palabra, y todo lo que dice su palabra, no ciertas porciones de su palabra que son promesas de bendición, sino, ¿qué te digo? ¿No? O recetas para vivir mejor, o para un matrimonio saludable, sino creo toda su palabra, sobre todo esa palabra que me hace ver de que sin Dios soy nada, y que con Él todo lo puedo en Cristo. O sea, que yo creo que realmente fue la cruz por mi pecado. Entonces, Pablo está apuntando al corazón del hombre y le está diciendo, hey, reflexiona, examínate a ti mismo. Ponte a prueba a ti mismo. ¿Alguna vez has hecho eso? En algún momento quizás, ¿no? Cuando has obrado mal, de pronto te han dicho, oye, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente he creído en Dios? Entonces, es necesario tener bien claro eso. Quizás vienes a la iglesia ya por unos meses o unos años. La pregunta esta noche es, ¿realmente le has entregado tu vida a Cristo? Sí, pastor, has ido a la 41. ¿Y cuántos han ido a la 41? Pero no necesariamente son cristianos. ¿Amén? En amistad pueden ir. No, sí, pastor, yo vengo y he hecho tal cosa, ¿no? Y en Navidad también di un paletón. Y la pregunta es esta noche, ¿realmente eres cristiano? ¿Realmente le has entregado tu vida a Cristo? ¿O simplemente simpatizo con las cosas del Señor y me gusta Jesús Salvador porque ahí cantan bonito? No, o sea, las luces, no. Entonces, Pablo está apuntando a eso, dice, probaos, ¿qué dice? A vosotros mismos. Entonces Pablo no quiere ejercer juicio ni tampoco ir y decir él es cristiano, él no es cristiano, simplemente le dice pruébense cada uno a sí mismo. Cada uno pruébese cómo está tu cristianismo. Y lo mismo nos dice el Señor esta noche, ¿no? Por cierto, si tú de pronto dices, bueno, yo no soy cristiano, creía, pero la invitación es entonces entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo de lleno, métete en la cosa del Señor, créele al Señor. No solamente seas simpatizante del Señor. Recuerda, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Amén. Dios no tiene sobrinos, Dios tiene
hijos, tampoco nietos. Dios tiene hijos. Entonces dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Le está diciendo, ustedes se conocen, está diciendo Pablo. Dice, que Jesucristo está en ustedes, a menos que estéis, ¿qué dice? Le está diciendo, si tú te conoces, entonces sabes que Cristo está en tu vida, a no ser que seas reprobado. En otras palabras, a no ser que seas incrédulo. Hey, pero estaba en la iglesia, sí, pero hay una posibilidad de que sea incrédulo. Jesús había hablado de eso, del trigo y la cizaña. Y eso es claro, ¿no? Nosotros hoy en día podemos dar fe de eso. No todo aquel que va a una iglesia necesariamente es creyente, porque no encontramos en la Biblia que haya una promesa o una enseñanza que diga que el que va a la iglesia es cristiano, ¿no? El cristiano debe congregarse, sí, es cierto. Pero no todo aquel que se congrega necesariamente es creyente. Creyente es aquel que le ha entregado su vida a Cristo, o como dice Pablo, aquel que tiene a Cristo en su vida. No solamente aquel que está en Cristo, sino que Cristo también está en su vida, de ida y vuelta. Entonces Pablo está apuntando y les está diciendo, hey, examina tu fe, ¿cómo está tu relación con el Señor? Y lo mismo te dice el Señor esta noche, ¿no? Examina tu fe. Quizás tú dices, pastor, yo sí soy cristiano. Entonces la pregunta sería, ¿te estás comportando como cristiano? ¿Estás viviendo como cristiano? ¿Estás creyendo como cristiano? ¿Estás perseverando como cristiano? ¿O de pronto estamos jugando al cristino? No, o sea, por otro lado, dirijamos la pregunta, ¿no? Quizás tú dices, sí, yo soy cristiano. Entonces, ¿estás viviendo como cristiano? O quizás no eres ese hombre natural del cual habla Pablo, pero quizás podríamos ser ese hombre carnal. Pero es bueno reconocerlo. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados al Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para qué? Para perdonarlo. Pero si no hay una aceptación, no hay un reconocimiento, el Señor no va a poder, aunque Él es todopoderoso, pues no va a poder hacer más allá, porque también Dios nos da ese libre albedrío. Y está esperando que seamos nosotros los que vengamos al Señor en arrepentimiento y le digamos, Señor, no quiero seguir viviendo esta vida a medias, quiero entregarte mi vida por completo, quiero vivir como cristiano. Amén. Entonces, verso 6 dice, mas espero que conociereis que nosotros no estamos reprobados. Entonces, Pablo les ha dejado la posibilidad de que si ellos no tienen a Cristo, a lo mejor están reprobados. No todos, vuelvo a repetir, pero hay un grupo que podemos dar fe de que estaban reprobados. Pero Pablo al mismo tiempo les dice, pero yo estoy seguro que no estoy reprobado. Dice, mas espero que conociereis, dice, que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo está seguro que él y su equipo, podría ser, quizás incluir ahí a Tito y al este hermano que envió, él y su equipo no están reprobados, es decir, están en Cristo. Pero ustedes tienen que reconocer que nosotros estamos en Cristo. Dice. Pablo está convencido que él le pertenece a Cristo. Verso 7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala, así oramos para que ustedes no obren mal. Entonces vemos que Pablo no tanto está diciendo, chicos, ¿por qué se han resentido conmigo? ¿Por qué me tratan mal? Sino la oración de Pablo es de que el hermano de Corinto, o el que está en Corinto, primero defina bien su fe, y segundo, que si considera que es cristiano, que tiene a Cristo, viva como cristiano y no obre en cosas malas, no viva mal, no viva en pecado. Verso dice, no para que nosotros aparezcamos aprobados, no tanto le dice, bueno, este chico no, sino, no tanto está, no lo digo por nosotros, dice Pablo, sino por ellos mismos, dice, sino para que ustedes hagáis lo bueno, lo que corresponde a un cristiano. Entonces Pablo está diciendo, no tanto que cuando ustedes se portan bien, entonces también yo estoy aprobado ante Dios, no se trata de eso. Pablo está diciendo, no se trata de mí, se trata de ustedes, de cómo están viviendo ustedes. Mientras que ellos habían estado juzgando a Pablo si es de Dios o no es de Cristo, porque había otros falsos maestros que tenían señales y prodigios. Pablo ahora voltea la tortilla y les dice, hey, examina tu fe, y si has examinado tu fe, mi oración es de que no estés caminando mal, y no tanto para yo sentirme mejor o sentirme aprobado, sino porque no quiero que hagas cosas malas. Dice, aunque nosotros seamos como reprobados, ¿cómo? Aunque ustedes nos vean como reprobados. Entonces Pablo estaba diciendo, no tanto
si tú me consideras o no me consideras a mí, sino se trata de ti. No obres mal, haz lo bueno, está diciendo. Verso 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. En otras palabras está diciendo porque la verdad saldrá a la luz. Porque la verdad va a abrir su camino y finalmente va a evidenciar quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Si ellos tenían dudas en cuanto a Pablo, finalmente la verdad va a salir a la luz. Si Pablo es de Cristo o no es de Cristo. Si ellos dicen que son cristianos y no lo son, la verdad va a salir a la luz. Si ellos dicen que no son cristianos, entonces, ¿a quién? Entonces Pablo está poniendo las cosas así sobre la mesa, está diciendo, examina. Examina. Verso 10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar, dice, ¿qué dice? Ah, no, me salté, ¿no? El verso 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros, ¿qué dice? Débiles y que ustedes estéis fuertes. Algunos dicen, esto es sarcasmo de Pablo. Porque Pablo está diciendo, ustedes me consideran débiles y bueno, ustedes son fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Y es lo que está diciendo Pablo, pero estoy orando para que ustedes maduren, porque la palabra perfección no es de que seas perfecto, intachable, sino para que usted esté en camino a la madurez. Los consideraban a Pablo débil. Dicen, bueno, ustedes son fuertes, entonces oro para que ustedes sean maduros. Si dicen ser fuertes, entonces muestren su madurez. Pareciera un sarcasmo, ¿no? Pareciera un sarcasmo, pero al mismo tiempo hay una verdad aquí, dice, aún oramos por vuestra perfección. Pablo estaba orando por la madurez de los hermanos. Y aquí quisiera hacer una pequeña aplicación. ¿Cómo había sido tratado Pablo por estos hermanos? Mal, ¿no es cierto? Tenía razones como para decir, arreglen su vida, yo me voy a Éfeso quizás, ¿no? A Filipos, ¿no? Ahí me tratan mejor. ¿Tenía razones humanas? Sí, ¿no? O sea, humanas, así, de tú a tú. Para con Dios no, porque para con Dios lo ha enviado, ¿no? a corregir la iglesia, pero tenía razones, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos aquí Pablo abriendo su corazón y diciendo que estaba orando por la madurez de ellos. La pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos nosotros a hacer lo mismo por nuestro prójimo, que quizás no necesariamente recibió a bien el consejo? ¿Alguna vez has aconsejado? ¿Alguna vez has tratado de ayudar? Y no siempre ha sido bien recibido el consejo, ¿no es cierto? ¿Qué tantas ganas te quedaron a seguir orando por la madurez de esa persona? O quizás dijiste, ya, Señor, arréglate tú. Entonces, eso es una enseñanza también para los siervos. Y yo creo que para toda la iglesia. De orar por el hermano. Si tú consideras inmaduro a alguien, eso debe comenzar por uno en realidad. Pero si consideras inmaduro a alguien después de ti, en todo caso, ¿no? Después de ti, ya, yo soy inmaduro, pero también él, ya. Si no, la pregunta es, ¿qué tanto estás orando? Tío, ¿de cuándo va a cambiar? Pero ¿qué tanto estoy orando? Gisela dice, ¿cuándo va a cambiar? Toda la vida llega tarde. Y yo, ¿cuánto estoy orando? Julito. La pregunta es, ¿cuánto estoy orando por él? ¿No? Sofía, tú debes hacer renegar. ¿Cuánto estoy orando por ella? O simplemente me dejo llevar por mis emociones y digo, ya ni más. Estoy cansado de dar consejos, estoy cansado. Pablo no hizo eso. Jesús menos. Jesús estando en la misma cruz decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la misma cruz. Estando en el mismo Getsemaní, Juan 17. Y sus discípulos, después de haber cenado rico y haber comido de su plato, la Santa Cena, estaban jatos, como dicen algunos, ¿no? Durmiendo. Jesús oraba por ellos y por los que habían de creer en Él, es decir, por ti. Jesús, sabiendo cuántas veces tú le ibas a fallar y que te ibas a dormir en el culto, oró por ti. ¿O no? Sabiendo que te ibas a fallar. Entonces, esa es la otra aplicación de esta noche, ¿no? ¿Cuánto estoy orando por mi prójimo? Cierto, hoy decía Joel, ¿no? Hagamos llegar nuestros pedidos de oración. Y eso es una de las razones por las que tenemos los grupos de oración, para hacer llegar nuestros pedidos de oración. Pero yo quisiera recalcar también algo esta noche. Hay personas que por lo general son 4 o 5 que siempre se conectan y están orando por los demás, a pesar de que los demás no ingresan.
Entonces, eso habla mucho del corazón de un siervo como el de Pablo. Estaba orando por los hermanos de Corinto a pesar de que no había sido tratado bien, a pesar de que no había sido correspondido. Verso 10, mis hermanos. Por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Entonces Pablo está diciendo, chicos, la verdad nos podemos evitar ese momento tenso, ¿no? Incómodo, porque corregir con severidad ya es un momento tenso, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo, por eso les escribo, para decirle, es mucho mejor si ustedes se arrepienten con el Señor antes. Y yo llego y ya bueno, ya todo es buenas noticias, ¿no? Todo está en sedita. Entonces, preferible es eso, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, animando a la iglesia a que se arrepientan. Dice, por esto yo escribo estando ausente, todavía sin haber ido, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces Pablo aquí tiene claro que de él, Dios le daba la autoridad para ir y corregir con severidad. Pero al mismo tiempo, es interesante ver este hecho, al mismo tiempo, Pablo sabe de que no debe de cometer autoritarismo, que no es para destruir a la persona en realidad, sino es para edificaciones. Pablo está dispuesto a ir y a confrontar el pecado, porque ya le ha dado bastante chance, bastante instrucción. Está dispuesto a hacerlo. Y le está exhortando a la iglesia a decirle, chicos, no es que yo sea débil y que tengo el poder de Cristo en mí, tengo la autoridad de Cristo para poder hacerlo. Es mucho mejor si se arrepienten primero, le está diciendo. Pero al mismo tiempo le está diciendo, y cuando vaya con severidad no lo voy a hacer con tal dureza de destruirlo, sino mi intención es edificar. Y dice, no, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces la autoridad de Pablo no era débil, tampoco era abusiva. La autoridad de Pablo era del Señor. El Señor no fue débil y es por eso que permitió que lo objetee. Tampoco fue abusivo cuando sacó el látigo y voló a esos negociantes de la casa o del templo. El Señor siguió siendo el mismo. El Señor Jesucristo siguió siendo santo y celoso en las cosas del Señor. Entonces, Pablo los está anticipando de esto, los está animando a que se arrepientan antes de que llegue la disciplina, ¿no? Y ahora viene su exhortación final, me encanta el verso 11, dice, por lo demás, hermanos, dice, les ha llamado a que se autoexaminen, los ha llamado a que se arrepientan, a que no llegue a ese momento tenso, y les ha aclarado que él tiene toda la autoridad. Y ahora dice, por lo demás, hermanos, mira, y me encanta esto de Pablo. Por un lado, verso atrás ha hablado de que él tiene toda la autoridad de parte de Dios. Y pudo haber puesto ahí, por lo tanto, tremendos pecadores, ¿no? Apestosos. Dice, por lo demás, ¿qué le dice? Hermanos. Y al decirle hermanos, Pablo se está poniendo nuevamente al igual que ellos. Al igual que ellos. Tiene la autoridad de parte de Dios, pero al mismo tiempo sabe que es igual que ellos. Y lo está poniendo al igual que las demás iglesias. Al igual que no es que los de Corinto eran los apestados. Lo está poniendo al igual que las demás iglesias, hermanos. Y se está refiriendo lógicamente a los creyentes que estaban dentro de la iglesia, carnal o espiritual, pero eran hermanos. Que le dice, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. El Dios de paz, de amor, estará con ustedes. Y les dice ciertas cosas que solo Dios lo puede hacer, pero que es responsabilidad del hombre. ¿Cuáles son esas cosas que le dice que ellos deben de tener? Lo primero es tener gozo. El gozo solo viene de parte de Dios, pero es responsabilidad del hombre. Santiago dice, por tanto, hermanos, tened por sumo gozo cuando salieis en diversas pruebas. El gozo viene de parte de Dios, pero yo voy a ser el que le permito a Dios en mi vida que en medio de las pruebas voy a estar con gozo, con mi confianza puesta en el Señor. O simplemente puedo renegar al Señor. El Señor no me va a imponer su gozo, pero el gozo viene de Él. Entonces, ¿qué más me dice? Perfeccionados. Entonces, camino a la madurez. La madurez viene de parte del Señor, pero tengo responsabilidad de estar en ese caminar, de anhelar, madurar en las cosas del Señor. El alimento para madurar viene de parte del Señor, como cuando un padre le sirve su plato de comida a su hijo, pero el trabajo de llevarlo a la boquita lo hace el hijo.
el Señor ha puesto todas las herramientas, sobre todo su palabra, para que su iglesia madure. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, ¿no? Pero cuando habla de la palabra de Dios, no toda la escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Y para qué dices? Útil. ¿Para qué? Para corregir. Ya le dice para ser perfecto más al final, ¿no? Completo. Entonces Dios ha provisto esta palabra para que su pueblo, sus hijos maduren a través del estudio y la alimentación de su palabra. Pero tenemos responsabilidad. Dios ha provisto de esta iglesia y te permite congregarte en esta iglesia. Y Dios ha provisto y me da la responsabilidad de compartir su palabra, pero está en ti si lo estás tomando, ¿no? Dios permite cada uno de los estudios que tenemos durante la semana, pero está en ti si estás tomando en serio, lo estás tomando en serio su palabra. Vuelvo a repetir, es como aquel padre que sirve la comida a la mesa, pero es responsabilidad del hijo si levanta la cuchara y lo lleva a su boca. Dios está dispuesto a darte su palabra, pero está en ti si estás tomando en serio su palabra. Entonces, es algo que Dios puede dar, pero que el hombre tiene responsabilidad. Y Pablo los está animando a eso. Dice, por demás, hermanos, tened gozo. Aprovechen el gozo que viene de parte de Dios. Perfecciónense, dice, ¿no? Perfecciónense. ¿Qué más dice? Consolaos. El hecho de pertenecer a una familia, a una hermandad, también una de las razones es para consolarnos unos a otros. Dice, consolarnos unos a otros. A veces lo hemos asociado mucho que uno está llorando y el otro lo abraza. Pero consolarnos unos a otros tiene que ver también con ir al lado. ¿Has escuchado cuando dice que vendrá el otro consolador? Cuando Dios hace referencia, o Jesucristo hace referencia al Espíritu Santo, es el que irá ahí de la mano contigo, el que te acompañará hasta los últimos días de tu vida. Esa función lo hace el Espíritu Santo. Pero yo te digo, si tú quieres volverlo práctico esto, ¿a través de quién va a ir el Espíritu Santo? Cierto, está contigo, está viviendo en ti, pero muchas veces va a usar a otro como tú, otro creyente como tú. Por eso la Biblia dice, animaos unos a otros. Cuando te congregas, no te animas, o cuando te haces una llamada, un mensajito, un WhatsApp con tu hermano en la fe y le cuentas ahí, aunque corto y conversas, ¿no te animas? La pregunta es sí, eso nos anima muchas veces. Y es lo que está diciendo, consolaos unos a otros, acompáñense, vayan de la mano unos con otros. Y eso se da en el congregar, eso se da dentro de la hermandad. Luego dice, sed de un mismo sentir. Primero no está diciendo que todos sientan lo mismo. Cuando dice sed de un mismo sentir, esto me hace recordar a lo que también dijo, tened el mismo sentir como hubo en el Señor Jesucristo, cuando le habló a los filipenses, ¿te acuerdas? Y lo que le está diciendo es de que tengan el mismo ánimo, la misma actitud. Y esa actitud debe ser de glorificar a Dios y de crecer en las cosas del Señor. Entonces tengan este mismo sentir de unidad en Cristo. Porque había división en Corinto. Entonces está diciendo que tengan ese mismo sentir, ese mismo ánimo, ¿no? Entonces, con el ejemplo que tenemos en Jesucristo, por cierto. Y finalmente dice, y vivid, ¿en qué? En paz. La palabra paz es, no sé si ustedes han visto el simbolismo de paz, son dos, a veces algunos representan con una paloma, pero normalmente es dos manos estrechadas. Paz, en otras palabras, es buenas relaciones. Cuando yo digo estoy en paz con Dios, es porque estoy en buena comunión con Dios por lo que Cristo ha hecho. Gracia y paz, ¿has escuchado? En la gracia del Señor estoy en comunión con Dios. Pero cuando dice acá, vivid en paz, está hablando de la buena comunión que tiene que ver entre los hermanos, porque había divisiones. De la misma manera el Señor nos anima a que haya una buena comunión, buenas relaciones dentro de la casa del Señor. Finalmente, como resultado de estar en gozo con el Señor, de estar perfeccionándose en el Señor, de estar consolándose unos a otros, de ser de un mismo sentir, de estar en paz unos con otros, el resultado es, y el Dios de paz y de amor estará ¿con quién? Es decir, y el Dios de paz y amor estará, su presencia estará en la iglesia. De no ser así, cuando hay división, hay pleito, hay inmadurez, la presencia del Señor está contristada en todo caso del Espíritu Santo. No abandonó la iglesia quizás, porque Él ha prometido estar ahí, pero simplemente no se está moviendo en la vida de los hermanos de la iglesia. Pero cuando todo esto se está cumpliendo, el amor de Dios, su presencia se está moviendo en la iglesia. Y vemos crecimiento personal y crecimiento congregacional.
Entonces, el Señor nos anima lo mismo también esta noche a cada uno de nosotros. Verso 12, vamos terminando, dice: saludaos unos a otros con ósculo santo, ¿no? Y esto era una forma, una costumbre de mostrar, de expresar hermandad aquel entonces, o expresar un amor que va más allá de un simple saludo, ¿no? Normalmente el ósculo santo se lo daban cuando eran familiares o personas de confianza, varón con varón incluso, ¿no? Mujer con mujer, mujer con varón, o sea, era normal el ósculo santo. Hoy en día quizás es un abrazo, pero lo que está diciendo Pablo es que sea santo, único. Y esa santidad solo viene de parte de Dios. Cuando abrazas a tu hermano, que no sea así, hermanita. Que sea como realmente el Señor, que sea un abrazo del Señor. Yo les he contado en algún momento, ¿no? Cuando el Señor permitió que comience mis estudios en el Instituto Calvary Chapel en Jesús María, una de las personas que de alguna manera ministró mi vida, y no me estoy refiriendo a la enseñanza que dio, que también fue muy buena. El primer libro que estudió fue Hebreos. ¿Sabe quién me enseñó? David Troncoso, no todos lo conocen. Pero una de las cosas que ministró mi vida aquellos años, porque de alguna manera, lo voy a decir, era como un infiltrado en el estudio, ¿no? Porque todos eran Calvary. Y de pronto llego yo, de Pachacute, que no era Calvary, Anderson. Y de pronto recibí un abrazo de uno de los maestros, como si me conociera toda la vida. Habla, compadre, ¿cómo estás? Yo lo conocen, ¿no? Que te prensan, ¿no? Una prensa. Y todos sus saludos eran así. Yo le decía, ¿de dónde lo conozco? No, entre mí, ¿no? ¿Por qué tanta confianza? Y hoy en día me sigue abrazando de la misma manera, pero ya han pasado años. Pero desde el primer día fue así. Muchas veces un abrazo, un saludo, unas palabras de ánimo, un pequeño tiempo dedicado a esa persona nueva, por lo general, lo está ministrando. Ese es el abrazo de parte del Señor. Nosotros somos sus brazos que vamos a extender su abrazo. Entonces, cuando viene un nuevo, acá yo siempre les he dicho, ¿no? Acérquense, conversen, dile, pregúntale cómo estás. O sea, porque a veces nos centramos en nosotros, ¿no? O el pastor lo tiene que hacer. Claro, si se para en la puerta del pastor y está hablando a medio mundo, buen pastor. Sí, pero todos somos llamados a hacer eso, a hacer que las personas se sientan en casa, hacer que las personas se sientan amadas. Entonces Pablo dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Y cuando dice todos los santos, ¿quiénes son los otros santos? Las otras iglesias, pues. Y Pablo le está diciendo, chicos, ya, había problemas en Corinto, sí, ya, volvemos a esa página, arrepiéntase, examínese. Pero, ¿saben? Ese no significa que Corinto no sea considerado iglesia del Señor. Todos los santos, ustedes son igual que los de Éfeso, son igual que los de Galacia, son igual que los de Filipo, son igual que los de Macedonia, Tesalónica, son igual le pertenecen al mismo Señor. Y todos esos sus hermanos también los saludan. No les tienen bronca. No les tienen bronca. No han dicho, no, han tratado mal a mi Pablito, por lo tanto ya no le hablamos, le hacemos la ley del hielo a los de Corinto. No. Entonces vemos cómo Pablo tenía un corazón abierto y decirle, los hermanos, entonces también me indica algo. Para que estos hermanos manden saludos, no necesariamente significa que Pablo ha ido y les ha contado sus problemas a ellos. Hermanos de Éfeso, les cuento cómo me han tratado en Corinto y los han envenenado. No sucedió eso. A veces hacemos eso, ¿no? Entonces uno toma partido y dice, si te trató así mi pastor, yo tampoco le hablo. Lo trataron así a mi culito, ¿no? Entonces ya dice, no le hablo. Tengamos cuidado bastante de eso, ¿no? Tengamos cuidado. Porque a veces tú puedes estar abriendo tu corazón, ¿no? Aprendamos ante quién de pronto. A veces es bueno contar nuestras cargas, pero no es ante cualquiera. No vemos a Pablo habiendo contaminado a las demás iglesias. ¿Te imaginas el daño que hubiese causado? Porque Corinto simplemente quizás ni siquiera hubiese pasado el canon más adelante. Porque Corinto, la iglesia, ¿no? Con todo lo que Pablo nos ha contado, cachado, ¿no? Entonces, pero vemos los demás, todos los santos os saludan, es decir, ellos ni enterados, o sea, o estaban bien maduros que asumieron de que la misma postura de Pablo, una de dos. Verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Y acá quisiera recalcar 3 bendiciones. La primera es la gracia, que proviene de ¿quién?
El Señor Jesucristo. Dios es muy genérico. ¿La gracia proviene de quién? Del Señor Jesucristo. Y lo podemos ver a Él en la cruz, teniendo gracia por ti y por mí. ¿Quién más? Por los de Corinto también. No les hagan la ley del hielo, porque para ellos fue escrito esto. Entonces dice, ¿qué más? El amor de Dios. ¿De quién proviene el amor de Dios? De aquel que nos amó de tal manera, del Padre. ¿Y qué más dice? Y la comunión del Espíritu. A pesar como era Corinto, el Espíritu Santo estaba ahí. Porque Él ha sido la promesa de acompañarnos hasta los últimos días de su vida. Porque Él es el que es su ministerio hoy en día y Él obra hoy en día a través de su iglesia. Es iglesia imperfecta, pero estaba ahí el Espíritu Santo. Entonces yo puedo notar aquí tres bendiciones: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo. Y esas tres mismas bendiciones recaen hoy en día sobre el creyente. Más allá de cómo haya estado manejando tu vida, más allá de cómo haya estado manejando tu cristianismo, pero Dios, Jesucristo, no ha dejado de tener gracia por tu vida. Dios no ha dejado de amarte y el Espíritu Santo no te ha abandonado, porque su promesa es, aunque contestado, va a estar ahí. Pero esto no debe servir como para decir, entonces sigo viviendo mi vida como quiero, sino para decir, Señor, quiero corresponder a tu gracia, quiero corresponder a tu amor y quiero corresponder a tu compañía, a tu comunión, Espíritu Santo. No tengo por qué estar contristando, debo examinarme a mí mismo, debo arrepentirme y corregirme y escuchar el mensaje de Pablo.